Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer en el libro de Josué los capítulos 12, 13, 14 y 15. Josué, capítulo 12. Los israelitas derrotaron a 2 reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, y abarcaban el Arabá al oriente. Uno de ellos era Sihón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Hesbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orillas del arroyo Arnón, hasta el arroyo Jaboc, que era la frontera del territorio de los amonitas. El territorio de sí abarcaba también la parte oriental del Arabá hasta el lago Kineret, y de allí al mar del sur, que es el mar Muerto, por la vía de Bet Yesimoti, más al sur, hasta las laderas del monte Pisgah. El otro rey era Ag, rey de Basán, uno de los últimos refaitas, que residía en Astarot y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte Hermón, en Salca, y en toda la región de Basán, hasta la frontera de Gesur y de Macá, y en la mitad de Galaad, hasta la frontera del territorio de Sihón, rey de Hesbón. Los israelitas bajo el mando de Moisés derrotaron a estos reyes. Y Moisés repartió aquel territorio entre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. A continuación aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. Sus territorios se encontraban al lado occidental del río Jordán, y se extendían desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Jalac. Tales territorios comprendían la región montañosa, los valles occidentales, el Arabá, las laderas, el desierto y el Negev. Esas tierras habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Esta es la lista de Reye, el rey de Jericó, el rey de Ai, ciudad cercana a Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón, el rey de Hueser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arab, el rey de Libná, el rey de Adulán, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Jasor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneán que está en el Carmelo, el rey de Dor que está en Afot Dor, el rey Goyim de Gilgal y el rey de Tirsa, eran 31 reyes en total. Josué, capítulo 13. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya eres muy viejo, y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo y gesureo, que se extiende desde el río Sihor, al este de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte. A ese se le considera territorio cananeo, y en él se encuentran los 5 gobernantes filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el por el lado sur queda todo el territorio cananeo, desde Araj, tierra de los sidonios, hasta Afec, que está en la frontera de los amorreos. Además queda el territorio de los giblitas y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo Hamat. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Mayim. Tú, por tu parte, repartirás y les darás por herencia esta tierra a los Israel. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. La otra media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano. Abarcaba desde Aroer, que estaba a orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluía también toda la meseta de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos que reinaba desde Hesbón, hasta la frontera del país de los amonitas. Comprendía, además, Galaad, el territorio de la gente de Gesur y Macá, toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salca. Esa era la tierra de Ag, rey de Basán, que reinó en Astarot y Edrei, fue el último de los refaitas, a quienes Moisés había derrotado y arrojado de su territorio. Pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de Gesur y Macá, que hasta el día de hoy viven en territorio israelita. Sin embargo, a la tribu de Leví Moisés no le dio tierras por herencia, pues su herencia son las ofrendas del pueblo del Señor, Dios de Israel, tal como él se lo había prometido. Estas son las tierras que Moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén, abarcaban desde Aroer, que estaba a orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle.
Incluía también toda la meseta de Medeba hasta Esbón y todas las poblaciones de la meseta, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Megón, Yahaza, Kademot, Mefat, Kiriatayim, Sima, Saret Sahar, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Yesimot y las laderas del monte Pisgah, es decir, las ciudades y pueblos de la meseta, y todos los dominios de Sihón, rey amorreo que gobernó en Esbón. Moisés había derrotado a este rey y a los príncipes madianitas Evi, Requen, Sur, Hur y Reba, todos ellos aliados de Sihón, y habita los israelitas pasaron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla, incluso al adivino Balán hijo de Bie. El río Jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a los rubenitas. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Rubén, según sus clanes. Moisés también había entregado a la tribu de Gad y a sus respectivos clanes los siguientes territorios: las tierras de Jazer, todas las poblaciones de la región de Galaad y la mitad del territorio amonita, hasta Aroer, que está frente a Rabá, y las tierras comprendidas entre Esbón, Ramat Mispe y Betonín, y entre Mahanayim y la frontera de Debir. En el valle recibieron Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, junto con lo que quedaba del reino de Sihón, rey de Esbón. Así que su territorio se extendía desde el este del Jordán hasta el sur del lago Kineret. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Gad, según sus clanes. Estas son las tierras que Moisés había entregado a la media tribu de Manasés y sus clanes, el territorio que abarca Mahanayim y toda la región de Basán, es decir, todo el reino de Ag, incluyendo las 60 poblaciones de Yair. Además, la mitad de Galaad, y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Ag, les correspondieron a la mitad de los descendientes de Maquir hijo de Manasés, según sus clanes. Esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo había prometido. Josué, capítulo 14. Estas son las tierras que Neníes, que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se les repartió por sorteo a las 9 tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. 4 ya les había dado por herencia la parte oriental del Jordán a las 2 tribus y media, pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no les dio tierras, sino solo algunas poblaciones, así los israelitas dividieron el territorio tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb hijo de Jefone le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba,
porque Arba fue un importante antepasado de los enecuites. Después de todo esto el país se vio libre de guerras. Josué capítulo 15. El territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom, incluyendo el desierto de Sin en el sur. La frontera sur, que partía de la bahía ubicada al extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la cuesta de Acrabín, cruzaba hacia el desierto de Sin y continuaba hacia Cades Barnea, al sur. De allí seguía por Yesrón, subía hacia Adar, daba la vuelta hacia Carcá, continuaba por Asmón y salía hacia el arroyo de Egipto, para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. La frontera oriental la formaba el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet Yogla, continuando al norte de Bet Arabá, hasta la peña de Boán hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir desde el valle de Ase, y giraba hacia el norte en dirección a Gilgal, al frente de la pendiente de Adumín, al sur del valle. Seguía bordeando las aguas de Ensemes y llegaba a Enrogel. Continuaba hacia el valle de Ben Hinnom al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén. Ascendía a la cumbre de la loma al oeste del valle de Hinnom, al norte del valle de Refayim. De aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftoach, seguía por las ciudades del monte Frón y descendía hacia Balá, también llamada Kiriat Jearim. De allí giraba al oeste de Balá y se dirigía hacia el monte Seir, bordeaba por el norte las laderas del monte Jearim, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet Semes, pasando por Timna. Después seguía por la parte norte las cuestas de Cron, giraba hacia Sicrón, rodeaba el monte Balá y llegaba hasta Jabnel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental la formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb hijo de Jefone una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo, le daré mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otoniel hijo de Knas y sobrino de Caleb capturó Kiriat Sefer y se casó con Axa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y bajas. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades sureñas de la tribu, ubicadas en el Negev, cerca de la frontera con Edom, Capsel, Edar, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Jasor, Itnán, Sif, Telén, Bealot, Jasor Hadatá, Keriot, Yesrón, conocida también como Jasor, Amán, Semá, Moladá, Jasar Gadá, Smón, Bet Pelet, Jasar Sual, Berseba, con sus poblados, Balá, Jin, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá, Siklag, Madmana, Sansaná, Lebaot, Siljín, Ayin y Rimón, es decir, un total de 29 ciudades con sus pueblos. En la llanura, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapuaj, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Saharayin, Aditayin, Gederá y Gederotayin, es decir, 14 ciudades con sus pueblos. Senán, Hadasá, Migdalgad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Noamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus pueblos. Libná, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keilah, Asib y Maresá, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Ecrón, con sus pueblos y aldeas, de allí al mar, todo el territorio colindante con Asdod, junto con sus poblaciones, Asdod, con sus pueblos y aldeas, y Gaza, con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Jatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Giló, es decir, 11 ciudades con sus pueblos. Arab, Dumá, Esán, Yanún, Bet Tapuaj, Afecá, Uta, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Maón, Carmel, Sif, Yutá,
Jezreel, Jocdeán, Sanoa, Caín, Gibea y Timna, es decir, 10 ciudades con sus pueblos. Jalhul, Betsur, Gude, Marat, Betanot y el Tecón, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Kiriat Baal, o Kiriat Jearim, y Rabá, con sus pueblos. En el desierto, Bet Arabá, Midim, Secacá, Nisan, la ciudad de la sal y Engadi, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven allí junto con los descendientes de Judá.